Hola, licenciado, compañeros, todos tengan un cordial saludo. En esta oportunidad, mi persona, Iván Rojas, y mi compañero José Cayo les pasaré a explicar el tema de epistemología de las ciencias sociales, el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de Guillermo Briones. Explicación en las ciencias sociales. Esta postura nace en el siglo XIX con el seguimiento de las ideas ilustrativas. En esta postura, todo el conocimiento está basado en la observación y análisis, es decir, deben ser comprobados para ser verdaderos. En este capítulo, los representantes tienen como modelo las ciencias naturales para construir las ciencias sociales. Se hará una representación paralela de la construcción de las ciencias sociales como ciencias que buscan la comprensión o la interpretación de los fenómenos que estudian. Veremos también cómo ese capítulo es utilizado en formas diferentes por sus representantes. Debe ser comprobado para ser verdadero. De entre los primeros temas planteados por Augusto Comte, padre del positivismo, tenemos la búsqueda de las leyes invariantes. Las obras de Comte, Curso de Filosofía Positiva y Discurso sobre el Espíritu Positivo, contienen lo esencial de su filosofía de las ciencias. En ellas, afirma que el verdadero conocimiento es el proporcionado por las ciencias y rechaza consecuentemente todo conocimiento que no proviene de los hechos, especialmente el formado por las elaboraciones metafísicas. Dentro de su positivismo, Comte tenía una concepción unificada de las ciencias, ya que según él, todas provenían de un tronco común, lo que permitía clasificarlas según el principio de generalidad decreciente. Primero, las matemáticas, como la ciencia más general, luego la astronomía, después la física mecánica, la química, la biología y finalmente la sociología o física social. Luego tenemos a Carlos Marx con la explicación dialéctica. Nos dice que toda la realidad social está sometida al movimiento dialéctico, que significa un proceso permanente de contradicciones. Por ejemplo, contradicción entre las fuerzas de producción y las relaciones de producción, entre la burguesía y el proletariado. En el proceso dialéctico de acciones y contradicciones, los fenómenos sociales están relacionados entre sí en una causalidad dialéctica, según la cual una de ellas puede ser la causa de otro, pero a su vez, este puede actuar sobre su causa, es decir, en la sociedad y en términos históricos se da una causalidad recíproca. Luego tenemos a Durkheim con la explicación por causas. Sociólogo francés Émile Durkheim es el principal representante del paradigma positivismo en las ciencias sociales. ¿Qué son para Durkheim los hechos sociales? En sus propias palabras, nos dice que consisten en maneras de actuar, de pensar y de sentir que están dotadas de un poder de coerción virtual del cual se imponen a él. Durkheim distingue netamente entre hechos materiales y hechos inmateriales. Son estos últimos con sus características de coerción los que constituyen el objeto de estudio de la sociología. En palabras actuales, tales hechos corresponden a valores y normas internalizadas cuya coerción consiste en que su no cumplimiento lleva algún grado de menor o mayor sanción social. Luego tenemos a Malinowski y Merton con la explicación funcionalista. El análisis funcionalista de la cultura trata de explicar hechos antropológicos en todos los niveles de desarrollo, por el papel que desempeñan dentro del sistema total de la cultura, por la manera como se relacionan entre sí y dentro del sistema, y por la manera como este sistema se relaciona con el mundo. Thomas Merton presenta en su obra un marco conceptual denominado por él con el nombre de un paradigma para el análisis funcional en sociología, que pretende poner orden y claridad teórica y metodológica en este campo mediante el análisis de 11 conceptos. ¿Cuáles son esos 11 conceptos? Pues el primero es el objeto, los objetos sociales y culturales que pueden ser sometidos al análisis funcional. En segundo lugar, tenemos el significado de las disposiciones subjetivas. Tercero, tenemos los conceptos de consecuencias objetivas, es decir, las funciones y disfunciones. Cuarto, tenemos las unidades sociales que son afectadas por las funciones. Quinto, el concepto de prerequisitos funcionales. Sexto, tenemos el concepto de mecanismos sociales mediante los cuales se ejercitan las funciones. Luego tenemos el concepto de alternativas funcionales. Luego, en octavo lugar, tenemos los obstáculos a las funciones. Luego tenemos el concepto de dinámica y cambio. Luego tenemos el concepto de la validación de análisis funcional. Y por último, tenemos los problemas de implicaciones ideológicas del análisis funcional.
Luego tenemos a Karl Popper con el racionalismo crítico. Para Popper, todas las teorías son meras hipótesis, todas pueden ser rechazadas en un cierto momento, al ser constatadas con la realidad. Esta afirmación no quiere decir, sin embargo, que haya que abandonar la búsqueda de la verdad. En el hecho que dice Popper, la verdad es una idea reguladora que guía nuestras investigaciones. Las ciencias sociales. Popper propone volver al método científico deductivo, con las características especiales que ya fueron señaladas, más que la tarea de proponer soluciones o problemas concretos, como la pobreza, el analfabetismo, el de la opresión política, etc. Sugiere en esa línea una metodología que permite el desarrollo de una ciencia social tecnológica. Luego, la aplicación de la teoría tecnológica constituye para Popper una actividad de ingeniería social opuesta a la pretendida ingeniería holística de la posición historicista. Esa ingeniería social la desempeñaría el ingeniero social fragmentario, cuya principal función sería el de proyectar instituciones sociales y reconstituir y manejar las que ya existen. Luego tenemos a Lazarus con la explicación estadística y el factor de prueba. La explicación estadística es una de las formas de explicación que con más frecuencia se utilizan en las ciencias sociales. En forma simplificada, se suele decir que cuando una variable, o sea, un fenómeno, está asociada a otra variable, otro fenómeno, la explicación explica a la primera sin antecedente a la primera y existe una asociación más o menos fuerte entre ellas. Y por último tenemos las explicaciones post facto. Es frecuente encontrar en la investigación sociológica explicaciones de algunos resultados mediante el uso de hipótesis formuladas después de terminada la investigación y con el propósito de dar una cuenta teórica de tales resultados. Son las llamadas por Merton en su obra ya citada Explicaciones sociológicas post factum. Para comprender esta forma de explicación podemos dar el siguiente ejemplo. En una investigación se encuentra que las personas desocupadas leen menos que las personas que tienen una ocupación porque en las primeras la ansiedad que les produce son situaciones de, su, de desocupadas que les impide concentrarse y hallar satisfacción con la lectura. En general, esta hipótesis, para tener un valor explicativo, deberían someter a constatación empírica, pero como se formulan a posteriori, solo podría considerárselas el carácter de hipótesis plausible. Es decir, que pueden o no pueden ser verdaderas. Posteriormente, doy paso a mi compañero José Cayo para... Bien, licenciado, compañeros, compañeras, ante todos, buenas tardes. En esta oportunidad mi persona les va a hablar sobre la comprensión e interpretación de las ciencias sociales. Para ello tenemos los principales representantes. En primer lugar está Dilthey, la cual es un filósofo alemán nacido en 1833. Luego tenemos a Ricker, también es un filósofo alemán nacido en 1863. Luego tenemos a Max Weber, donde es un sociólogo alemán nacido en 1864. Luego tenemos a Alfred Schutz, donde es un filósofo alemán nacido en Austria en 1899. Luego tenemos a Gullmann, donde es un filósofo francés nacido en Hungría en el año de 1913. Luego tenemos a Peter Witsch, donde es un sociólogo norteamericano. Seguidamente tenemos a Giddens, donde es un sociólogo inglés. Y por último tenemos a Blumenheber, donde es un sociólogo norteamericano. Dilthey nos habla de las ciencias del espíritu. Estas ciencias del espíritu, según Dilthey, deben contener fundamento epistemológico y deben buscar la comprensión de las expresiones culturales, y su objeto de estudio es parte de la experiencia. Y según Dilthey, piensa que toda disciplina que se ocupa de fenómenos psíquicos, sociales o físicos son ciencia. Seguidamente tenemos a Ricker, quien nos habla de la ciencia cultural y la ciencia natural. Su mayor preocupación
fue encontrar la diferencia básica entre las ciencias culturales y las ciencias de la cultura. La diferencia la encuentra en los métodos que utiliza cada uno de estos tipos de ciencia. Según Ricker, las ciencias naturales utilizan el método generalizador, en donde están los conjuntos de conocimiento generales de los objetos hacia los cuales dirige su investigación. En cuanto a las ciencias culturales o históricas, utilizan el método individualizador, que no busca generalizaciones ni pretende formular leyes, sino lo que buscan tales ciencias son las singularidades de los aspectos o particulares que individualizan un determinado fenómeno. Seguidamente tenemos a Max Weber, que nos habla de los tipos ideales. Según este autor, los tipos ideales son las construcciones intelectuales de un objeto cultural que se forma parte por la síntesis de muchos sucesos concretos individuales arreglados de acuerdo con un cierto acentuado punto de vista del investigador y de acuerdo con la función que va a cumplir. Y esta construcción no se encuentra en la realidad, es una construcción ideal. Weber discrepa con Dilthey en la forma como este filósofo diferencia las ciencias sociales de las naturales. Tampoco concuerda con Ricker respecto de la precisión del conocimiento de las sociales. Propone que las ciencias sociales pueden lograr un tipo especial de explicación mediante la construcción y uso de tipos ideales. Max Weber utilizó el término tipo ideal con 4 significados o referentes distintos. Entre ellos están el tipo ideal histórico, que se puede formular en una época determinada. Ejemplo podría estar el tipo ideal del libre mercado. Seguidamente está el tipo ideal de la sociología general, que habla sobre, se refiere, mejor dicho, a fenómenos que se dan a lo largo de distintos periodos históricos en todas las sociedades. Ejemplo podría ser la burocracia. Luego está el tipo ideal de la acción social, en donde es el tipo de conducta de un actor determinado por sus motivaciones. Luego está el tipo ideal estructural, que habla de la construcción intelectual, que se refiere a causas, consecuencias de la acción social. Finalmente está el trabajo del investigador social, en donde trata de la individualización del suceso estudiado, la imputación causal con base en el correspondiente tipo ideal. Y Weber, según él, creía que los sociólogos tenían una ventaja sobre los científicos naturales, ya sea por su capacidad de comprender, por los fenómenos sociales o por otras razones. Seguidamente tenemos a Schutz, que nos habla de las bases fenomenológicas de las ciencias sociales. Su trabajo está dedicado a la construcción de una sociología sobre las bases fenomenológicas y se centra en el fenómeno de la intersubjetividad, cuyo estudio plantea las interrogantes como ¿cómo conocemos el contenido de la mente de otras personas? ¿Cómo conocemos a otros yo? ¿O cómo se produce la reciprocidad de perspectivas entre personas diferentes? ¿O cómo se produce la comprensión y la comunicación entre las personas? Según Schutz, este autor estudiaba mayormente la intersubjetividad en el mundo social, no en la conciencia. Seguidamente tenemos a Goldman. Goldman también manifiesta un intento por señalar las diferencias básicas entre las ciencias sociales o humanas y las ciencias físico-químicas denominadas así por el autor. Este autor habla de la filosofía de las ciencias humanas, en donde indica que las ciencias sociales, humanas o históricas, físico-químicas, por la objetividad del conocimiento, es de carácter de totalidad. Y las ciencias humanas, según este autor, dice que hace un estudio de la misma acción, de su estructura, aspiraciones y cambios. Y lo que es ciencias físico-químicas hace estudio del mundo exterior a los hombres, mundo en el cual realizan sus actos. Tales diferencias las relaciona con el campo de la objetividad, del conocimiento y con el carácter de la totalidad, que caracteriza a todos los planos de la vida, y también manifiesta que el problema de la objetividad se presenta de manera diferente en las ciencias humanas, porque en la relación entre el investigador y el objeto estudiado existe una identidad parcial, y ese
Y esa identidad parcial se da porque existe una influencia ideológica dada por los intereses y valores. Seguidamente tenemos a Peter Witsch, quien nos habla del lenguaje de la acción. En su obra The Idea of a Social Agency del año 1958, ataca duramente al neopositivismo y defiende la comprensión como método de las ciencias sociales, y sostiene que todo comportamiento está guiado por reglas y todo comportamiento que así procede es un comportamiento social. A su vez, la descripción, explicación y comprensión de una acción humana solo es posible cuando entendemos la naturaleza de las instituciones que nos permiten identificar esa acción. Esto significa el entendimiento de las formas de vida y del comportamiento regido por reglas que están involucradas en esa acción. El lenguaje, las ideas y los otros conceptos no pueden separarse con nitidez de las relaciones sociales. Los cambios fundamentales de esos elementos utilizados por las personas implican necesariamente también cambios fundamentales en las relaciones sociales. La tarea del investigador, según Peter Witsch, es la de aclarar los conceptos de las formas de vida que involucran un comportamiento basado en reglas. Es decir, el investigador debe tratar de comprender la idea o el significado de lo que está haciendo o diciendo. Define a la sociología este autor como ciencia de la comprensión de las reglas que siguen las acciones de las personas. Seguidamente vamos a Giddens, Anthony, quien nos habla de la doble hermenéutica. En su libro Las nuevas reglas del método del año 1967, hace un amplio análisis crítico de las teorías sociológicas de varios pensadores, como Context, Marx, Dirley, Weber, Schutz, Wettstein, Witsch y otros, para terminar con la presentación de nuevas reglas para ejemplificar sus diferencias respecto del manifiesto sociológico de Durkheim, emitido a fines del siglo XIX. Las principales reglas propuestas por Giddens son las siguientes. En primero está la sociología, en donde dice que no se ocupa de un universo predado de objetos, sino del que está constituido por procederes activos de los sujetos. Luego está la producción y reproducción de la sociedad. Ha de ser considerada como una realización inteligente por parte de sus miembros, no como una mera mecánica de procesos. Luego está el dominio. El dominio de la actividad humana, según este autor, es limitado, y los hombres producen la sociedad, pero lo hacen con actores históricamente situados, no con condiciones de su propia. Luego está el observador, en donde el observador sociólogo no puede hacer asequible a la vista social como un fenómeno. Luego está la inmersión para formular caracterizaciones, y por último están los conceptos sociólogos. Según este autor, dice que obedecen a una doble hermenéutica. La sociología del universo, ya que está constituida, y la sociología lo interpreta dentro de sus esquemas teóricos mediante el lenguaje corriente y técnico. Seguidamente tenemos a Blumer. Blumer sostiene que la sociología debe estudiar las interpretaciones que los actores que interactúan en una cierta situación le dan a esta, a sus propias conductas y a la conducta de los otros. Blumer nos habla sobre la interpretación de la interacción social, en donde para Blumer y otros sociólogos norteamericanos, la sociología debe estudiar las interpretaciones que los actores que interactúan en una cierta situación le dan a esta, a sus propias conductas y a la conducta de los otros. Toda esta teoría está como base de la teoría del interaccionismo simbólico. Conclusiones. Como conclusiones se puede decir con respecto a las ciencias sociales explicativas que han buscado constituirse de acuerdo con el modelo de las ciencias naturales y no han podido formular teorías deductivas como se da en aquellas ciencias. Y conclusiones con respecto a las ciencias sociales interpretativas, se puede decir que no han podido señalar con claridad cuál es la estructura de las teorías conforme a la cual deberían constituirse.
Bueno, eso vendría a ser todo. Gracias, compañeros y licenciado, ante todos.